A José se le describe como uno de los personajes de la Biblia que actuó bien a pesar de los conflictos en su vida. La historia de José es atractiva porque se puede ver una vida llena de luchas, muchas luchas. A José no le fue fácil toda su vida. No le fue fácil toda su vida, seguramente como no le está haciendo a usted. Mucha gente aprecia más la vida de alguien que ha luchado y ha mejorado en su vida. La gente no ve con agrado a la persona que la tuvo fácil toda su vida. La gente ve con agrado a aquella persona que luchó, batalló, conquistó, perseveró y ganó. Para muchos, José es el personaje favorito de la Biblia, no porque vemos nuestra vida reflejada en él, sino porque vemos en él a alguien a quien nosotros quisiéramos imitar y llegar a ser. El día de hoy veremos la perseverancia de José. Creo que se puede resumir en una sola palabra: fe. Fe. De todas las cualidades de José, hay una que sobresalta y esa cualidad es su fe. ¿Sobresalta en usted también su fe? ¿Su confianza en el Dios Todopoderoso? De hecho, Génesis nos dice en dos ocasiones, en Génesis capítulo 39, versículo 2, como también en Génesis capítulo 39, versículo 21, mas Jehová estaba con José, mas el Señor estaba con José, pero Jehová estaba con José. También en el Nuevo Testamento menciona lo mismo en Hechos capítulo 7, versículo 9. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él. Realmente es una vida asombrosa, una vida ejemplar, y él perseveró, y él permaneció. La perseverancia de José es digna de imitar todos los días de nuestras vidas, en cada uno de los seres humanos hoy en este día. La convicción de José era lo más importante. Así es, era su convicción de que Dios estaba con él. José tenía una convicción plena, José tenía una certeza total que era Dios que estaba con él. Y esa convicción que José tenía le ayudaba a sobrellevar todos los problemas y las pruebas que tuvo durante toda su vida. Por ejemplo, veamos una de ellas. ¿Fue la fe de José? Fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar la envidia y odio de sus propios hermanos hacia él. José estaba aislado de sus hermanos por muchas razones. Primero, José era el hijo favorito de Jacob. Le hizo una túnica de colores, como vemos en Génesis capítulo 37, versículos 3 y 4. Padres, madres, cuidado con el favoritismo. Segundo, por ser una persona tan íntegra, él tenía que reportar lo que sus hermanos estaban haciendo. Realmente él no ocultaba nada. Él contaba y decía exactamente lo que estaban haciendo sus hermanos. Se ve en Génesis capítulo 37, 2. Tercero, a los hermanos de José, los hermanos de José lo odiaban. Lo odiaban por los sueños que José tenía. Él le relató sus sueños, Génesis capítulo 37, versículo 21, como también versículos 26 al 27. A los hermanos no les agradaba José, pero José seguía fiel a Dios. En segundo lugar, fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar el odio de sus hermanos. ¿Escuchó bien? Fue la fe de José en Dios que le ayudó a sobrellevar el odio de sus propios hermanos. Uno no se puede imaginar el ser odiado por su propia familia al grado de quererlo asesinar. Génesis capítulo 37, versículo 20. Así es. ¿Es posible eso? Claro que es posible. ¿No se da también hoy en este día tanto odio en medio de las familias? Ese era el plan original. Si no hubiera sido por la intervención de Rubén, y después de la intervención de Judá, definitivamente hubiesen matado a su propio hermano. A pesar de ser echado en un pozo, José seguía fiel a Dios. En tercer lugar, fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar la desgracia de ser forzado a salir de su casa cuando fue vendido a la tierna edad de 17 añitos como esclavo en Génesis capítulo 37, versículo 28. A pesar de ello, a pesar del cambio traumático de ser un hijo querido por su padre,
y de tener comodidades a ser un esclavo en una tierra extraña, en un idioma extraño, en una cultura extraña, José siguió fiel a Dios. Génesis capítulo 39, versículos del 1 al 6. En cuarto lugar, fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar las tentaciones y el poder decir no, 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 cuando la malvada esposa de Potifar quería seducirlo. Génesis capítulo 39, versículos de 7 al 12. A pesar de esta gran prueba, José seguía fiel a Dios. En medio de las pruebas, mi estimado hermano y amigo, ¿en quién está puesta su fe? ¿En quién está puesta su confianza? ¿En quién está puesta su lealtad? La perseverancia de José tiene mucho que enseñarnos. En quinto lugar, fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a sobrellevar las falsas acusaciones y ser echado en prisión por un crimen que él no había cometido. No solo había sido vendido como un esclavo, ahora era acusado de un crimen que no cometió. Además, en prisión, perdió valiosos años de su juventud al estar encarcelado. Lo puede ver en Génesis capítulo 39, versículos del 7 al 12. A pesar de todo esto, a pesar de la traición, a pesar de las acusaciones falsas, a pesar de las tentaciones, y él supo decir no, a pesar de las desgracias, a pesar de ser vendido como esclavo, y a pesar del odio, de la envidia de sus propios hermanos, José seguía fiel a Dios. En sexto lugar, fue la fe de José en Dios que lo ayudaron a interpretar los sueños del panadero y del copero, como se registra en Génesis capítulo 40, versículos del 1 al 17, cuando estaba en prisión. Cuando José supo que era un sueño que inquietaba al panadero y al copero, José, a pesar de eso, les dice, entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Génesis capítulo 40, versículo 8. Glorificando el nombre de Dios desde la prisión, glorificando el nombre de Dios desde la prisión, José siguió fiel a Dios. Génesis capítulo 40, versículo 8. En séptimo lugar, fue la fe de José que le ayudó a sobrellevar el ser olvidado por el copero después que el copero recobró su libertad. Esto es lo que José le dijo al copero antes de salir. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel, y tampoco he hecho aquí porque me pusiesen en la cárcel. Génesis capítulo 40, versículo 15. Y el copero se olvidó de José por años, por muchos años. Génesis capítulo 40, versículo 23. Sabiendo que fue olvidado por el copero, José sabía que Dios no se iba a olvidar de él, y fue fiel a Dios. Quizás usted puede ser olvidado por sus propios padres. Quizás usted puede ser olvidado por su propia madre. Quizás usted puede ser olvidado por sus propios hijos e hijas. Quizás usted puede ser olvidado por su propio hermano. Pero Dios no se olvida de uno. Dios no se olvida de usted. A pesar de ser olvidado por el copero, José sabía que Dios no se iba a olvidar de él. Y en medio de todas esas circunstancias, José siguió siendo fiel a Dios. En octavo lugar, fue la fe de José en Dios que le ayudó a interpretar los sueños de Faraón. Cuando José estaba interpretando los sueños del Faraón, José dijo, respondió José a Faraón diciendo, no está en mí. Dios era el que dé respuesta propicia a Faraón. Génesis capítulo 41, versículo 16. En 4 ocasiones, José habla con el faraón y de todas estas pláticas y de todas estas conversaciones, José le da el crédito y la gloria a Dios. Por darle la gloria a Dios, solo su intención, su anhelo era darle la gloria a Dios. En medio de la aflicción, en medio de la angustia, en medio de la necesidad, en medio de las acusaciones, en medio del odio, él sigue perseverando. La perseverancia de José tiene mucho que darnos a nosotros. La perseverancia de José tiene que darnos grandes lecciones a nuestras vidas. José demostró seguir siendo fiel a Dios. En noveno lugar, fue la fe de José en Dios que le permitió el no volverse egoísta cuando José se volvió próspero. Así es, así es. La Biblia nos dice que Faraón notó algo en José y lo hizo administrador de la tierra de Egipto, capítulo 41, versículo 38.
a la edad joven de 30 años de edad, José se volvió el hombre más próspero del mundo con toda su prominencia, prestigio y privilegio. Fue segundo después de Faraón. Y aún así, ahora en este tiempo, a esta edad de 30 años, después de tenerlo todo, después de ser un hombre próspero, después de ser un hombre que tenía voz y voto, voz y mando, José siguió siendo fiel a Dios. Génesis capítulo 41, versículos 50 al 52. Finalmente, fue la fe de José en Dios que le permitió el perdonar, ¿adivine a quién? ¿Ya adivinó a quién? A sus propios hermanos. Fue la fe de José en Dios que le permitió el perdonar a sus hermanos por el pecado que ellos le habían causado. José los había visto por 22 años después. No los había visto después de 22 años. Y él siguió teniendo un corazón sin rencor, sin odio, sin envidia, sin resentimiento, sin recelo. Y ese corazón está preparado para ser un corazón próspero delante de la presencia de Dios. Y ese corazón está preparado para perseverar, para permanecer fiel a Dios. La perseverancia de José tiene mucho que enseñarnos. José no los había visto a sus hermanos por 22 años. Pero cuando ellos vienen de rodillas a pedir comida, José no los abandona. José mira lo que ellos hicieron por su maldad. Sí, lo mira, pero Dios lo cambió para bendición. En Génesis capítulo 41, versículo 8. A pesar de que José tuvo la oportunidad de vengarse de sus hermanos, no lo hizo. José siguió siendo fiel a Dios, aún siendo próspero, aún siendo un hombre rico, aún siendo un hombre adinerado. José no se olvidó de sus hermanos. Más que olvidarse, José los perdonó. José no se olvidó de su padre. José no se olvidó de su descendencia. José fue un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque él perseveró en medio de la angustia. Porque él perseveró en medio de las circunstancias. Porque él perseveró en medio de la envidia, en medio del odio, en medio de las acusaciones falsas, en medio de ser vendido como un esclavo, en medio de ser llevado a la cárcel de una manera injusta. En medio de ellos, de ser olvidado aún por estos personajes, José sintió que Dios nunca se olvidó de él. La clave del éxito de José, en cada situación y en cada circunstancia, en cada adversidad, y aún en su prosperidad, y aún en las cárceles y en los palacios, la clave era muy simple y muy sencilla. José siempre le fue fiel a Dios. La fe de José no era una fe débil, no era una fe endeble, no era una fe que se quebraba. La fe de José no era una fe débil que cambia, así como el viento cambia. La fe de José era una fe absoluta en Dios, porque él decidió permanecer, perseverar en Dios, en su amor y en su verdad. Su confianza, su lealtad, su confianza y su sinceridad en el Dios Todopoderoso se podía notar en todas las áreas y en todos los momentos de su vida. ¿Se nota en usted? Al inicio de esta reflexión leímos, recuerda, en Génesis 39:2, mas el Señor estaba con José, mas Jehová estaba con José. En los últimos años de su vida, siempre Él estuvo con José. Dios siempre está con uno. Dios está con aquel que se humilla. Dios está con aquel que se rinde. Dios está con aquel que en medio de los problemas sigue viendo a Dios en cada una de sus etapas de su vida. Dios no te va a abandonar. Dios no te va a dejar. Rinda su corazón hoy en este día. Sé que está pasando por aflicción, sé que está pasando por angustia, sé que está pasando por peligro, por desnudez, sé que está pasando por odios, por envidias, sé que está pasando por una gran necesidad económica, pero vea la mano poderosa de Dios en medio de su vida. José estaba con el Señor, José estaba con el Señor en cualquier etapa de su vida. José estaba con el Dios Todopoderoso, y nosotros también debemos hacer lo mismo. Entregue su corazón a Cristo. En medio de las circunstancias, por más difíciles que sean, persevere, permanezca en Él. Hoy, ¿por qué no en este día?
usted rinde su corazón a Él y le diga hoy: Señor, te quiero en mi corazón, porque sé que la única forma de permanecer, la única forma de estar en este mundo, Señor Dios, en medio de angustias, en medio de problemas, en medio de aflicciones, en medio de necesidades, es poner mi esperanza y mi confianza solo en ti, Señor. Quiero perseverar en ti, quiero permanecer en ti, Señor, así como tu hijo José. Dígaselo en el nombre de Jesús. Amén.